El enlace covalente se clasifica a su vez en enlaces covalentes apolares y enlaces covalentes polares. ¿De qué depende reconocer si el compuesto es apolar o es polar? Pues depende específicamente de una propiedad periódica. Esta propiedad es la electronegatividad. Aquí vemos en la tabla periódica cómo es el comportamiento de la electronegatividad. Pero antes, recordemos qué es la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que se puede definir cuando dos átomos se unen, es decir, es relativa para cuando hay unión, cuando hay enlace. Entonces, en un enlace, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de la molécula para atraer hacia sí mismo los electrones de valencia de el enlace que está haciendo con el otro átomo de dicha molécula. Para hacer más sencillo la clasificación, nosotros recurrimos entonces a mirar en la tabla periódica cómo es el comportamiento de la electronegatividad. Podemos darnos cuenta que la electronegatividad en los periodos aumenta de izquierda a derecha. Eso significa, en otras palabras, que quienes tienen mayor electronegatividad son los no metales y quienes tienen menor electronegatividad son los metales. Por su parte, en una familia la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Por consiguiente, vamos a darnos cuenta inmediatamente que el elemento más electronegativo es el flúor. Como esta es una propiedad relativa de los elementos cuando están en un enlace, para verificar los valores de electronegatividad, Linus Pauling propuso la siguiente tabla. Esta tabla tiene los valores de electronegatividad de cada uno de los elementos. Es importante tenerla o tener una tabla periódica que ya venga con los valores de electronegatividad para cada uno de los elementos. Para un compuesto determinado nosotros podemos predecir si tiene enlace covalente o si tiene enlace iónico. Vemos aquí, por ejemplo, una gráfica que nos muestra en el eje X la diferencia de electronegatividad. Esta gráfica, ¿cómo la podemos explicar? Fíjese, si la diferencia de electronegatividad está entre 0 a 1 o entre 1 a 2, podemos decir que esa sustancia o ese compuesto tiene un enlace covalente. Mientras que si supera las 2 unidades esta diferencia, ya el enlace que va a tener es un enlace iónico. Para predecir si un compuesto con enlace covalente es polar o apolar, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta las electronegatividades de cada uno de los átomos que forme ese enlace. ¿Qué hacemos? Una diferencia entre dichas electronegatividades. Así pues, tendríamos que la electronegatividad total será la resta entre la electronegatividad del átomo 1 menos la electronegatividad del átomo 2, siguiendo las siguientes reglitas. Primero, si la electronegatividad de A es igual a la electronegatividad de B, es decir, si la del átomo 1 es igual a la del átomo 2, nos va a dar que la electronegatividad total será 0. Por consiguiente, el enlace es covalente apolar. Pero si la electronegatividad total da como resultado una cifra
o un valor que es menor o igual a 0,4, entonces tendremos un enlace covalente apolar. Pero si la electronegatividad total da un resultado mayor a 0,4 y menor o igual a 2, entonces lo que tendremos es un enlace covalente polar. Si la electronegatividad total supera las 2 unidades, ya tendremos un enlace iónico. Las sustancias con enlace covalente apolar o compuestos apolares se caracterizan porque tienen electronegatividades iguales, parecidas o menores a 0,4. Ejemplos de sustancias apolares son aquellas moléculas diatómicas como el hidrógeno molecular, el flúor molecular, el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, entre otras. Fíjese que, de acuerdo a la estructura de Lewis, podemos ver el tipo de enlace que forman, sencillo, doble o triple. Podemos ver también los electrones que quedan sin formar enlace, es decir, los electrones libres o pares de electrones libres. Y vemos la característica, es decir, la electronegatividad o el valor de electronegatividad. Tenemos para el hidrógeno molecular que cada hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, por consiguiente, por ser igual, la diferencia dará 0 y nuestro enlace será apolar. Asimismo, con el flúor, que es el elemento con mayor electronegatividad, a tener la electronegatividad igual, pues el enlace se vuelve apolar, y lo mismo pasa con el nitrógeno molecular, que es una sustancia apolar. Existen estructuras de sólidos que tienen enlace covalente. Los sólidos covalentes no forman moléculas, sino que los enlaces covalentes que tienen estos sólidos permiten asociaciones de grandes e indeterminadas cantidades de átomos iguales o diferentes. Cuando esto ocurre, no se puede hablar de moléculas, sino de redes de cristales covalentes. La fórmula de las redes covalentes es igual a la de las sustancias iónicas o muy parecida. El punto es que pueden compartir tantos electrones como sea posible, formando una red cristalina de enlaces covalentes, como puede suceder, por ejemplo, en el diamante, el grafito o los fulerenos, que son alótropos del carbono. Podemos encontrar compuestos orgánicos apolares, por ejemplo, el metano. El metano es un compuesto alcano que está constituido por un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Fíjese que la estructura de Lewis nos muestra que el carbono cumple con la regla del octeto y el hidrógeno se estabiliza pareciéndose al helio con 2 electrones. Es apolar porque la electronegatividad total, es decir, la resta entre la electronegatividad del carbono, que es 2,5, menos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,1, nos da igual a 0,4. Recuerde que cuando es menor o igual a 0,4 se considera apolar. Por su parte, el etileno, que es el compuesto más sencillo de los alquenos, conformado por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, puede tener enlace covalente apolar. Vemos entonces en la estructura de Lewis que se forma un enlace doble carbono-carbono y 4 enlaces sencillos con los 4 hidrógenos que tiene.
la electronegatividad total nos da igual a 0 entre carbono y carbono. Y como pudimos ver, entre carbono e hidrógeno también nos da una electronegatividad de 0.4. Por consiguiente, toda la estructura es apolar. El acetileno, que veíamos también en ejemplos pasados, está conformado por 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. El acetileno forma un enlace triple carbono-carbono. Este enlace triple es apolar y, como vimos anteriormente, entre carbono e hidrógeno el enlace también es apolar. Vamos a predecir el tipo de enlace que tienen los siguientes compuestos. El compuesto 1 es el fluoruro de sodio, el compuesto 2 es nitrógeno molecular y el compuesto 3 es trifluoruro de fósforo. Para el compuesto 1, fluoruro de sodio, tenemos que la electronegatividad del sodio es 0,9, la electronegatividad del flúor es 4. La electronegatividad total será la resta de 4 menos 0,9, eso nos da una electronegatividad total de 3.1. ¿Qué significa esto? Supera las 2 unidades, por consiguiente podemos decir que esta sustancia es iónica. Claro que a simple vista también podíamos haberlo predicho, ya que el sodio es un metal, el flúor es un no metal, por consiguiente sabemos que el tipo de enlace que van a tener es iónico. El segundo compuesto es el nitrógeno molecular, que por cierto es elemento, ojo con eso. El nitrógeno molecular pues tiene en ambos átomos la misma electronegatividad, por consiguiente la electronegatividad será 0 y nos resulta un compuesto apolar. Finalmente, el trifluoruro de fósforo, tenemos que el fósforo tiene una electronegatividad de 2.1, mientras que el flúor tiene una electronegatividad de 4. La electronegatividad total 4 menos 2.1 nos da 1.9. 1.9 es un valor que está entre 0.4, es decir, es mayor a 0.4, pero es menor a 2 unidades. Por consiguiente, se considera al trifluoruro de fósforo un compuesto polar. Un compuesto polar se forma entre dos no metales, en el cual uno de los dos átomos no metales tiene mayor electronegatividad. Aquel que tenga mayor electronegatividad será el que va a atraer con más fuerza los electrones que forman el enlace, es decir, los electrones compartidos. Estos electrones compartidos quedarán mayormente atraídos o más cercanos al átomo con mayor electronegatividad. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno formado por hidrógeno y cloro. El cloro tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. El cloro y el hidrógeno forman un enlace. Este enlace se va a decir entonces que es un enlace polar, ya que el cloro, al tener mayor electronegatividad, atraerá con mayor fuerza los electrones que forman el enlace. Recuerde que ¿cuántos electrones están formando el enlace? 2. Para que se forme un enlace se necesitan 2 electrones, uno que aporta el cloro y uno que aporta el hidrógeno. En el caso del agua, sabemos también que el agua es una molécula polar. ¿Por qué? El agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por consiguiente, los
electrones de los enlaces entre oxígeno e hidrógeno serán mayormente atraídos por el oxígeno, quedarán más cercanos. Cuando esto sucede, se dice que el átomo que atrae con mayor fuerza a los electrones del enlace queda con una densidad de carga, es decir, queda cargado parcialmente negativo, mientras que el átomo al cual le están tratando de arrebatar los electrones queda con una densidad de carga positiva, es decir, queda parcialmente positivo. Entre las características de una sustancia polar es que cuando dos cargas eléctricas de signo opuesto están separadas por una cierta distancia, se conoce como un dipolo eléctrico. Eso lo veíamos, por ejemplo, en el caso del cloruro de hidrógeno y en el caso del agua. Fíjese usted que tanto para el agua como para el cloruro de hidrógeno tenemos que la densidad negativa pertenece a aquel átomo con mayor electronegatividad. ¿Por qué la densidad negativa o la carga parcialmente negativa pertenece a aquel átomo que tiene mayor electronegatividad? Porque ese átomo está atrayendo con mayor fuerza los electrones del enlace. Eso significa que esos electrones van a hacer que ese átomo esté cargado parcialmente negativo. ¿Por qué decimos parcialmente? Porque recuerde que aquí se están compartiendo los electrones. El cloro, para el caso del cloruro de hidrógeno, que tiene mayor electronegatividad, es como si quisiera arrancarle los electrones del enlace que están compartiendo al hidrógeno, pero el hidrógeno necesita estar estable. Eso significa que el hidrógeno no se deja arrancar sus electrones. Es decir, el enlace en este momento no se va a romper. Si el enlace se rompe, cuando se rompe se forma entonces iones, pero cuando no se rompe, cada átomo tiene una carga parcial negativa para el átomo que atraiga con mayor fuerza los electrones, es decir, para los de electronegatividades mayores, positiva para los átomos que tienen electronegatividades menores. Es importante representar en una sustancia polar las cargas parciales, tanto las parcialmente negativas como las parcialmente positivas. Por ejemplo, en el caso del cloruro de hidrógeno, tenemos que la carga parcialmente negativa pertenece al cloro, porque es el cloro quien tiene mayor electronegatividad, mientras que el hidrógeno tiene la carga parcialmente positiva porque tiene menor electronegatividad. La electronegatividad total, es decir, la resta entre la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del hidrógeno, nos da 0.9. 0.9 es un valor que está en el rango de 0,4 a 2, por consiguiente es una sustancia polar. Para el caso del agua tenemos que la carga parcialmente negativa está en el oxígeno, ya que éste posee una electronegatividad mayor, la cual es de 3.5, mientras que la del hidrógeno es de 2.1. La electronegatividad total nos da un valor de 1.4 que se encuentra entre el rango de 0.4 a 2. Por consiguiente, nuestra molécula es polar. Debemos tener en cuenta aquí en la molécula del agua que tiene dos pares de electrones libres. ¿Por qué es importante tener en cuenta los pares de electrones libres en la molécula del agua? Porque estos hacen que la molécula del agua no sea una molécula lineal, sino que sea una molécula que mantiene un ángulo de enlace que es de aproximadamente 104.5 grados.
entre el oxígeno y el hidrógeno. Otro ejemplo de molécula polar es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono compuesto por 2 átomos de oxígeno, 1 átomo de carbono. La densidad parcialmente positiva la tiene el carbono, ya que el carbono tiene una electronegatividad menor a la del oxígeno, que es de 3.5. La electronegatividad total da un valor de 1, que sigue estando en el rango entre 0,4 a 2. Por consiguiente, nuestro compuesto es polar. Importante que sepamos que entre más grande la diferencia de las electronegatividades entre dos átomos, más polar es el enlace. Es importante que podamos comprender el tema de polaridad porque nos va a ayudar a entender el siguiente tema que viene, que es soluciones. Para finalizar, vamos a hacer unos ejemplos de cómo dibujar la estructura de Lewis de compuestos covalentes. Primero que todo, tenemos que observar cuál es el compuesto que tenemos, verificar que sea realmente un compuesto covalente, es decir, que esté conformado por elementos no metales. Aquí tenemos entonces el ácido nítrico formado por hidrógeno, nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. El primer paso, como ya lo habíamos dicho en las diapositivas anteriores, es que vamos a observar si tenemos átomos con mayor cantidad o átomos con menor cantidad. La idea es que podamos identificar también cuál de todos los átomos tiene mayor electronegatividad y ese se le dará prioridad para cumplir la regla del octeto. Lo otro que podemos verificar es cuál de los átomos pertenece al segundo periodo en la tabla periódica. Recuerden que todos los elementos no metales del segundo periodo cumplen por lo general con la regla del octeto. De este modo, entonces, organizamos nuestra estructura de tal forma que tenemos el nitrógeno en el centro, el oxígeno alrededor y también el hidrógeno. ¿Por qué la colocamos de esta manera? Fíjense, el hidrógeno para cumplir con la estabilidad únicamente necesita hacer un enlace, es decir, tener 2 electrones. Por consiguiente, quien debe estar en la mitad o en el centro es el nitrógeno, 1 porque tiene alta electronegatividad y 2 porque pertenece al segundo periodo de la tabla periódica. Segundo paso, vamos a sacar la totalidad de electrones. Entonces, tenemos los electrones de valencia del oxígeno. Cada oxígeno tiene 6 electrones. Como son 3, multiplicamos 6 por 3, más los del nitrógeno, que son 5, más los del hidrógeno, que son 1. Eso nos da un total de 24 electrones de valencia. Estos 24 electrones de valencia los tenemos que distribuir por toda la estructura que acabamos de organizar. ¿Cómo los distribuimos? Pues colocándole a cada átomo los electrones de valencia que les corresponden. Por ejemplo, para el nitrógeno colocamos sus 5 electrones de valencia. Para cada oxígeno colocamos sus 6 electrones de valencia. Y para el hidrógeno colocamos su único electrón de valencia. Allí nos debe dar la totalidad de 24 electrones. Finalmente, ¿qué hacemos? Los enlaces. Si no sabemos realmente cómo es la estructura, podemos ir probando enlace por enlace. Recuerde que buscamos que aquellos con mayor electronegatividad cumplan con la regla del octeto, es decir, quien tiene la prioridad para hacer enlaces es el oxígeno, luego el nitrógeno y por último el hidrógeno. Nótese que con la estructura en la cual el hidrógeno quedaba alrededor del nitrógeno, no íbamos a cumplir con la regla del octeto para el oxígeno,
ya que uno de los átomos de oxígeno quedaba sin enlace. ¿Qué debemos hacer? Volver a reestructurar nuestra configuración de Lewis. En este caso, hacemos que el hidrógeno haga un enlace covalente con un oxígeno que tiene enlace sencillo con nitrógeno. Nos queda entonces nuestra estructura de Lewis de la siguiente forma. Dos oxígenos hacen enlace doble con nitrógeno. Fíjese usted que cada uno de estos dos oxígenos cumple con la regla del octeto. Tenía 6 electrones. Al compartir 2 con el nitrógeno, queda con 8 cada uno de los átomos. Por su parte, el otro oxígeno hace un enlace sencillo con nitrógeno. Allí tiene 7 y hace un enlace sencillo con el hidrógeno y queda con 8. Recuerde que primordialmente debemos hacer cumplir la regla del octeto para el que tiene mayor electronegatividad, en este caso el oxígeno. Siguiente, el nitrógeno, el cual no cumple con la regla del octeto, o sea, es una excepción a la regla del octeto, pero hace que nuestra estructura sea estable.